libro de ejercicios de un curso de milagros, primera parte, introducción a las lecciones 181 a 200. El propósito de estas próximas lecciones es intensificar tu buena voluntad a fin de fortalecer tu débil compromiso y de fundir todos tus variados objetivos en un solo empeño. No se te pide que tu dedicación sea total todo el tiempo, pero sí que practiques ahora a fin de llegar a alcanzar la sensación de paz que, aunque solo sea de manera intermitente, tal compromiso unificado brinda. Experimentar eso es lo que hará que estés completamente dispuesto a seguir el camino que este curso señala. Nuestras lecciones están ahora orientadas específicamente a ampliar tus horizontes y a tratar de manera directa con determinados obstáculos que mantienen tu visión constreñida y demasiado limitada para dejar ver el valor de nuestro objetivo. Lo que nos proponemos ahora es trascender esos obstáculos, aunque solo sea brevemente. Las palabras en sí no pueden transmitir la sensación de libertad que se experimenta una vez que se han eliminado dichos obstáculos, mas la experiencia de libertad y de paz que descenderá sobre ti cuando renuncies a tu férreo control de lo que ves será más que suficiente para convencerte. Tu motivación se intensificará de tal manera que las palabras dejarán de ser relevantes. Sabrás con certeza lo que quieres y lo que no tiene valor. Así pues, comencemos la jornada que nos llevará más allá de las palabras, concentrándonos en primer lugar en lo que todavía supone un escollo para tu progreso, la experiencia de lo que existe más allá de toda actitud defensiva sigue siendo inalcanzable mientras se siga negando. Quizá esté ahí, pero tú no puedes aceptar su presencia. De modo que lo que nos proponemos ahora es ir más allá de todas las defensas por un breve intervalo cada día. No se te pide nada más porque no se necesita nada más. Ello será suficiente para garantizar que todo lo demás llegue. Del libro de ejercicios de un curso de milagros, lección 197. No puede ser sino mi propia gratitud la que me gane. 1. He aquí el segundo paso que damos en el proceso de liberar a tu mente de la creencia en una fuerza externa enfrentada a la tuya. Trata de ser amable y de perdonar, pero si no recibes muestras de gratitud procedentes del exterior y las debidas gracias, tus intenciones se convierten de nuevo en ataques. Aquel que recibe tus regalos los tiene que recibir con honor, o de lo contrario se los quitas. Y así consideras que los dones de Dios son, en el mejor de los casos, préstamos, y en el peor, engaños que te roban tus defensas para garantizar que cuando Él dé su golpe de gracia, este sea mortal. 2. Cuán fácilmente confunden a Dios con la culpabilidad los que no saben lo que sus pensamientos pueden hacer. Niega tu fortaleza y la debilidad se vuelve la salvación para ti. Considérate cautivo y los barrotes se vuelven tu hogar. Y no abandonarás la prisión, ni reivindicarás tu fortaleza mientras creas que la culpabilidad y la salvación son la misma cosa. Y no percibas que la libertad y la salvación son una, con la fortaleza a su lado, para que las busques y las reivindiques y para que sean halladas y reconocidas plenamente. 3. El mundo no puede sino darte las gracias cuando lo liberas de tus ilusiones. Mas tú debes darte las gracias a ti mismo también, pues la liberación del mundo es solo el reflejo de la tuya propia. Tu gratitud es todo lo que requieren tus regalos
para convertirse en la ofrenda duradera de un corazón agradecido, liberado del infierno para siempre. ¿Es esto lo que quieres impedir cuando decides reclamar los regalos que diste porque no se valoraron? Eres tú quien debe valorarlos y dar las debidas gracias, pues eres tú quien los recibió. 4. No importa si otro piensa que tus regalos no tienen ningún valor. Hay una parte en su mente que se une a la tuya para darte las gracias. No importa que tus regalos parezcan haberse desperdiciado y no haber servido de nada. Se reciben allí donde se dan. Mediante tu agradecimiento son aceptados universalmente y el propio corazón de Dios los reconoce con gratitud. ¿Se los quitarías cuando Él los ha aceptado con tanto agradecimiento? 5. Dios bendice cada regalo que le haces y todo regalo se le hace a Él porque solo te los puedes hacer a ti mismo. Y lo que le pertenece a Dios no puede sino ser tuyo. Pero mientras perdones solo para volver a atacar, jamás te darás cuenta de que sus regalos son seguros, eternos, inalterables e ilimitados, de que dan perpetuamente, de que extienden amor y de que incrementan tu interminable júbilo. 6. Retira los regalos que has hecho y pensarás que lo que se te ha dado a ti se te ha quitado. Mas si aprendes a dejar que el perdón desvanezca los pecados que crees ver fuera de ti, jamás podrás pensar que los regalos de Dios son solo préstamos a corto plazo, que Él te arrebatará de nuevo a la hora de tu muerte, pues la muerte no tendrá entonces ningún significado para ti. 7. Y con el fin de esta creencia, el miedo se acaba también para siempre. Dale gracias a tu ser por esto, pues Él solo le está agradecido a Dios y se da las gracias a sí mismo por ti. Cristo aún habrá de venir a todo aquel que vive, pues no hay nadie que no viva y no se mueva en Él. Su ser descansa seguro en su Padre, porque la voluntad de ambos es una. La gratitud que ambos sienten por todo lo que han creado es infinita, pues la gratitud sigue siendo parte del amor. 8. Gracias te sean dadas a ti, el Santo Hijo de Dios, pues tal como fuiste creado, albergas dentro de tu ser todas las cosas, y aún eres tal como Dios te creó. No puedes atenuar la luz de tu perfección. En tu corazón se encuentra el corazón de Dios mismo. Él te aprecia porque tú eres Él. Eres digno de toda gratitud por razón de lo que eres. 9. Da gracias según las recibes. No abrigues ningún sentimiento de ingratitud hacia nadie que complete tu ser, y nadie está excluido de ese ser. Da gracias por los incontables canales que extienden ese ser. Todo lo que haces se le da a él. Lo único que piensas son sus pensamientos, ya que compartes con él los santos pensamientos de Dios. Gánate ahora la gratitud que te negaste al olvidar la función que Dios te dio, pero nunca pienses que Él ha dejado de darte las gracias. Del libro del texto capítulo 21, Razón y Percepción, sección 7. La última pregunta que queda por contestar. 1. ¿No te das cuenta de que todo tu sufrimiento procede de la extraña creencia de que eres impotente? Ser impotente es el precio del pecado.
La impotencia es la condición que impone el pecado, el requisito que exige para que se pueda creer en él. Solo los impotentes podrían creer en el pecado. La enormidad no tiene atractivo excepto para los insignificantes, y solo los que primero creen ser insignificantes podrían sentirse atraídos por ella. Traicionar al Hijo de Dios es la defensa de los que no se identifican con él. Y tú, o estás de su parte o contra él. O lo amas o lo atacas. O proteges su unidad o lo consideras fragmentado y destruido como consecuencia de su ataque. 2. Nadie cree que el Hijo de Dios sea impotente, y aquellos que se ven a sí mismos como impotentes deben creer que no son el Hijo de Dios. ¿Qué podrían ser entonces si no su enemigo? ¿Y qué podrían hacer sino envidiarle su poder y, como consecuencia de su envidia, volverse temerosos de dicho poder? Estos son los siniestros, los silenciosos y atemorizados, los que se encuentran solos e incomunicados, y los que, temerosos de que el poder del Hijo de Dios los aniquile de un golpe, levantan su impotencia contra él. Se unen al ejército de los impotentes para librar su guerra de venganza, amargura y rencor contra él, a fin de que él se vuelva uno con ellos. Y puesto que no saben que son uno con él, no saben a quién odian. Son en verdad un ejército lamentable, cada uno de ellos tan capaz de atacar a su hermano o volverse contra sí mismo como de recordar que una vez todos creyeron tener una causa común. 3. Los siniestros dan la impresión de estar frenéticos, de ser vociferantes y fuertes, mas no saben quién es su enemigo, sino solo que lo odian. El odio los ha congregado, pero ellos no se han unido entre sí, pues si lo hubieran hecho, no serían capaces de abrigar odio. El ejército de los impotentes se desbanda en presencia de la fortaleza. Los que son fuertes son incapaces de traicionar, porque no tienen necesidad de tener sueños de poder ni de exteriorizarlos. ¿De qué manera puede actuar un ejército en sueños? De cualquier manera. Podría valerse atacando a cualquiera con cualquier cosa. Los sueños son completamente irracionales. En ellos, una flor se puede convertir en una lanza envenenada, un niño en un gigante y un ratón rugir como un león. Y con la misma facilidad el amor puede trocarse en odio. Esto no es un ejército, sino una casa de locos. Lo que parece ser un ataque concertado no es más que un pandemonium. 4. El ejército de los impotentes es en verdad débil. No tiene armas ni enemigos. Puede ciertamente invadir el mundo y buscar un enemigo, pero jamás podrá encontrar lo que no existe. Pueda ciertamente soñar que encontró un enemigo, pero éste cambia incluso mientras lo está atacando, de modo que corre de inmediato a buscar otro y nunca consigue cantar victoria. Y a medida que corre, se vuelve contra sí mismo, pensando que tuvo un pequeño atisbo del gran enemigo que siempre elude su ataque asesino, convirtiéndose en alguna otra cosa. Cuán traicionero parece ser ese enemigo que cambia tanto que ni siquiera es posible reconocerlo. 5. El odio, no obstante, tiene que tener un blanco. No se puede tener fe en el pecado sin un enemigo. Quien que crea en el pecado
¿Podría atreverse a creer que no tiene enemigos? ¿Podría admitir que nadie lo hizo sentirse impotente? La razón seguramente le diría que dejase de buscar lo que no puede ser hallado. Sin embargo, tiene primero que estar dispuesto a percibir un mundo donde no hay enemigos. No es necesario que entienda cómo sería posible que él pudiese ver un mundo así. Ni siquiera debería tratar de entenderlo, pues si pone su atención en lo que no puede entender, no hará sino agudizar su sensación de impotencia y dejar que el pecado le diga que su enemigo debe ser él mismo. Pero deja que se haga a sí mismo las siguientes preguntas con respecto a las cuales tiene que tomar una decisión para que esto se lleve a cabo por él. ¿Deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar de uno que me gobierna a mí? ¿Deseo un mundo en el que yo soy poderoso en lugar de uno en el que soy impotente? ¿Deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar? ¿Y deseo ver aquello que negué porque es la verdad? 6. Tal vez te hayas contestado las 3 primeras preguntas, pero todavía no has contestado la última, pues esta aún parece temible y distinta a las demás. Mas la razón te aseguraría que todas ellas son lo mismo. Dijimos que en este año se hará hincapié en la igualdad de las cosas que son iguales. Esta última pregunta, que es en verdad la última acerca de la cual tienes que tomar una decisión, todavía parece encerrar una amenaza para ti que las otras ya no poseen. Y esta diferencia imaginaria da testimonio de tu creencia de que a lo mejor la verdad es el enemigo con el que aún te puedes encontrar. En esto parece residir, pues, la última esperanza de encontrar pecado y de no aceptar el poder. 7. No olvides que la elección entre el pecado y la verdad, o la impotencia y el poder, es la elección entre atacar y curar, pues la curación emana del poder y el ataque de la impotencia. Es imposible que quieras curar a quien atacas, y el que deseas que sane tiene que ser aquel que decidiste que estuviese a salvo del ataque. ¿Y qué otra cosa podría ser esta decisión sino la elección entre verle a través de los ojos del cuerpo o bien permitir que te sea revelado a través de la visión? La manera en que esta decisión da lugar a sus efectos no es tu problema, pero tú decides lo que quieres ver. Este es un curso acerca de causas, no de efectos. 8. Considera detenidamente qué respuesta vas a dar a esta última pregunta que todavía no has contestado y deja que la razón te diga que debe ser contestada y que la respuesta se encuentra en las otras 3. Te resultará evidente entonces que cuando observes los efectos del pecado en cualquiera de sus formas, lo único que necesitarás hacer es simplemente preguntarte a ti mismo lo siguiente: ¿es esto lo que quiero ver? ¿Es esto lo que deseo? 9. Esta es tu única decisión, la base de lo que ocurre. No tiene nada que ver con la manera en que ocurre, pero sí con el por qué. Pues sobre esto tienes control. Y si eliges ver un mundo donde no tienes enemigos y donde no eres impotente, se te proveerán los medios para que los veas. 10. ¿Por qué es tan importante esta última pregunta? La razón te dirá por qué.
Es igual a las otras tres, salvo en lo que respecta al tiempo. Las otras son decisiones que puedes tomar, volverte atrás y luego volverlas a tomar. Pero la verdad es constante e implica un estado en el que las vacilaciones son imposibles. Puedes desear un mundo en el que tú gobiernas y no uno que te gobierna a ti, y luego cambiar de parecer. Puedes desear intercambiar tu impotencia por poder y luego perder ese deseo cuando un ligero destello de pecado te atrae. Y puedes desear ver un mundo incapaz de pecar y sin embargo permitir que un enemigo te tiente a usar los ojos del cuerpo y a cambiar de parecer. 11. El contenido de todas esas preguntas es el mismo, pues cada una de ellas te pregunta si estás dispuesto a intercambiar el mundo del pecado por lo que el Espíritu Santo ve, puesto que es esto lo que el mundo del pecado niega. Los que ven en el pecado, por lo tanto, están viendo la negación del mundo real. Sin embargo, la última pregunta suma a tu anhelo de querer ver el mundo real, el deseo de permanencia, de tal forma que ese deseo se convierta en el único que tengas. Si contestas esta última pregunta con un sí, añades sinceridad a las decisiones que ya has tomado con respecto a las demás, pues solo entonces habrás renunciado a la opción de poder cambiar de parecer nuevamente. Cuando eso deje de interesarte, las otras preguntas quedan perfectamente contestadas. 12. ¿Por qué crees que no estás seguro de que las otras preguntas hayan sido contestadas? ¿Sería acaso necesario plantearlas con tanta frecuencia si ya se hubiesen contestado? Hasta que no se haya tomado la decisión final, la respuesta será a la vez un sí y un no, pues has contestado sin darte cuenta de que sí quiere decir que has dicho no al no. Nadie decide en contra de su propia felicidad, pero puede hacerlo si no se da cuenta de que eso es lo que está haciendo. Y si él ve su felicidad como algo que cambia constantemente, es decir, ahora es esto, luego otra cosa, y más tarde una sombra elusiva que no está vinculada a nada, no podrá sino decidir en contra de ella. 13. La felicidad elusiva, la que cambia de forma según el tiempo o el lugar, es una ilusión que no significa nada. La felicidad tiene que ser constante porque se alcanza mediante el abandono del deseo de lo que no es constante. La dicha no se puede percibir excepto a través de una visión constante, y la visión constante solo se le concede a aquellos que desean la constancia. El poder del deseo del Hijo de Dios sigue siendo la prueba de que todo aquel que se considera a sí mismo impotente está equivocado. Desea lo que quieres y eso será lo que contemplarás y creerás que es real. No hay un solo pensamiento que esté desprovisto del poder de liberar o de matar, ni ninguno que pueda abandonar la mente del pensador o dejar de tener efectos sobre él. Gracias por estar aquí en este instante santo, acompañándome en este año, en donde nuestro propósito es hacer el año santo. Pero quiero recordarte muy quedamente lo que dice la introducción a los ejercicios de este libro de Un Curso de Milagros. En su párrafo 1, la introducción dice lo siguiente: para que los ejercicios de este libro de ejercicios tengan sentido para ti, es necesario como marco de referencia disponer de una base teórica como la que provee el texto. Es la práctica de los ejercicios, no obstante, lo que te permitirá alcanzar el objetivo del curso. Una mente sin entrenar no puede lograr nada. El propósito de este libro de ejercicios es entrenar a tu mente a pensar
según las líneas expuestas en el texto. Espero que estés haciendo las lecciones tal cual como se te indica y también que escuches el texto con atención. Recuerda, es Jesús hablándome a ti y hablándome a mí. Siempre serás bienvenido. Nos vemos en un instante.